Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la conferencia de Justicia e Independencia. Ya se vuela el primer cartelito. Por favor, Jorge, si puedes. Bueno, tenemos el privilegio, como os dije ayer, de tener a dos personalidades del mundo del derecho que nos van a ilustrar, en el caso de Francisco Serrano, ilustrar como magistrado y como abogado, su experiencia ejerciendo primero como magistrado y después como abogado, y Juan Ramón Calero, que nos ilustrará y nos expondrá, digamos, su experiencia y sus conocimientos como abogado del Estado. Entonces, la estructura que yo había pensado llevar a cabo sería, respetando los 4 bloques que ya conocéis, voy a introducirlos uno a uno con una serie de preguntas para que los conferenciantes puedan darnos su opinión, y al final, si es posible, intentaré abrir un turno de preguntas. Esperemos que el tiempo pues lo pueda calcular bien y podéis hacer alguna pregunta. En primer lugar, el primer bloque es de estructura actual de la judicatura y trata de la selección, accesibilidad, control y coordinación del sistema judicial. Y yo aquí ya lanzo estas dos preguntas. Primero, partiendo de la premisa de que la justicia en España no es independiente, porque si no, entre otras cosas, no tendríamos conferencia, lo que planteo como primera cuestión es si hay vías de mejora de la estructura actual de la judicatura. Y la segunda cuestión que yo plantearía es si respecto al órgano fundamental de control de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, ¿es el órgano idóneo o no es idóneo en el momento actual para ese control y coordinación de los jueces y magistrados? Y si no es el idóneo, si nuestros ponentes plantean alguna alternativa bajo su experiencia y su conocimiento. Voy a empezar por Francisco Serrano. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias por la invitación a este campus de verano de Vox, para hablar de un tema pues yo creo que es de mucho interés y que a mí particularmente pues me afecta en el plano profesional y personal, porque como bien ha dicho Pedro, pues he tenido una trayectoria profesional que me ha hecho pasar pues por una experiencia amplia en lo que es el mundo del derecho. Yo he sido magistrado durante 21 años, juez y magistrado durante 21 años de ejercicio, precisamente afectado por una cuestión que perjudica al concepto de la independencia y la imparcialidad de los jueces. He sido también fiscal en excedencia, soy ahora mismo abogado y he sido acusado. Bueno, he pasado por todos los aspectos de la justicia, me he sentado en todos los bancos y banquillos, y entonces pues de esto tengo y puedo algo que hablar. Y puedo aportar. Entonces, en cuanto al tema de la estructura, vamos a ver, es que, claro, dice la Constitución que la justicia se administra, entre otras cosas, como una cuestión principal, que es básico en esa justicia, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, desde Montesquieu, pues claro, se funda en el poder legislativo, ejecutivo y judicial que tienen que tener una total y absoluta independencia, porque el Poder Judicial lo que viene precisamente es a controlar las arbitrariedades de los otros poderes del Estado. Y ya decía, en el año 85, cuando se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se creó el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y el nombramiento dependía de los otros poderes del Estado, que tampoco existen porque el legislativo y el ejecutivo también se confunden, al final lo que tenemos es una justicia una justicia en un Estado democrático que tampoco es un Estado democrático, ni es propiamente un Estado de Derecho. Es todo una ficción. Aquí podemos hablar de un Estado de Derecho, pues el que aparenta ser. Podemos hablar de una justicia de la que aparenta ser, pero eso es Matrix. El Estado de Derecho
y la justicia hoy en día es mera apariencia de Estado democrático. Es Matrix. Y hoy yo espero que Juan Ramón, junto conmigo, os expongamos la cruda realidad del desierto, de la realidad de esa justicia y de ese Estado de Derecho que realmente no existe. Independientemente, porque claro, hay que defender también que hay jueces que todavía se creen la independencia. Hay jueces ya que cada vez menos, porque van quedando menos, que son independientes y que son valientes, pero cada vez menos. Hoy lo que tenemos son jueces muchas veces mediatizados por la política y por la ideología, que es también muy importante. Y cada vez tenemos más jueces cobardes sometidos a la política y a la ideología. Jueces que una vez son jueces que están sometidos a esa política y a esa ideología por convencimiento y otra vez están sometidos por miedo. La estructura del Poder Judicial, de la carrera judicial, está bien enfocada desde ese matrix de apariencia, porque claro, ya os he dicho que la justicia, como dice la Constitución, se tiene que impartir por jueces imparciales independientes. Y realmente la justicia, ahora voy a contar yo el caso más flagrante para que os deis cuenta de lo que no existe la justicia. La justicia implica que tenga que estar arreglado el acceso a la carrera judicial a través de unas oposiciones que no son sencillas y además que esos jueces sean independientes y, entre otras cosas, inamovibles y solamente pueden cesar y perder su condición de magistrados en los casos taxativamente establecidos en la ley. Le voy a dar la palabra ahora a Juan Ramón para no extenderme más en este aspecto, porque os voy a contar el último caso flagrante de ataque a la independencia judicial, porque también lo he sufrido yo. Y voy a contar cómo actualmente tengo un recurso en el Consejo General ante el Tribunal Supremo, por la última decisión del Consejo General del Poder Judicial, que pese a haber ganado un recurso de amparo del Tribunal Constitucional cuando he pedido el reingreso, me dicen que no puedo reingresar y que lo que tengo que hacer es presentarme otra vez al Supremo. Ahora lo contaré, pero para no extenderme, lo que ahora le voy a dar la palabra. Paco, muchas gracias. Mi experiencia profesional es de abogado de Estado. Tengo un hijo magistrado, o sea que también conozco desde dentro la carrera judicial y durante muchos años he estado ejerciendo como abogado del Estado. El asunto que habéis planteado esta tarde aquí es básico para la convivencia en cualquier país civilizado, no ya democrático, sino civilizado. Los periodistas acostumbran a decir que cuando se acaba la democracia y las libertades, la primera libertad que desaparece es la libertad de prensa, pero es porque ellos la sufren. Pero realmente la clave de la libertad, la clave de la democracia es la existencia de un buen poder judicial. Es decir, a partir... Hombre, teníamos que profundizar en el concepto de lo que es el ordenamiento jurídico, de lo que es el derecho, ya lo ha apuntado Paco en gran medida. El derecho no es más que un producto cultural, igual que el lenguaje. Todas las civilizaciones tienen su propio derecho y son un conjunto de normas que regulan la convivencia, caracterizadas por la coactividad, que es lo que diferencia el derecho de la moral y de las reglas sociales. Y en un país civilizado, el poder coactivo, en ese contrato social del que hablaba Rousseau, hemos acordado dejárselo al Estado. Y el Estado se organiza en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero como ya decía Montesquieu, que a pesar de lo que dijo Alfonso Guerra hace 30 años no ha muerto, como ya decía Montesquieu, la división de poderes no solamente es funcional, porque la división de poderes es la garantía de las libertades de los ciudadanos, porque un poder debe frenar a otro poder. Y con ese juego de pesos y contrapesos se garantizan los derechos y las libertades. El Poder Judicial tiene la finalidad que ha señalado Paco, tiene la finalidad genérica de solucionar los conflictos entre los ciudadanos, para que los ciudadanos no resuelvan los conflictos a garrotazos, sino que coactivamente tienen que ser resueltos por los órganos judiciales. Pero también, desde el punto de vista político, el Poder Judicial, y eso sí lo ha señalado claramente Paco, el Poder Judicial controla a los demás poderes, controla la legalidad de los demás poderes y defiende las libertades y derechos de los ciudadanos frente a cualquier abuso de poder. Esa es la clave. Por lo tanto, es importantísimo que en una sociedad exista un Poder Judicial bien organizado y que funcione bien.
porque si el Ejecutivo o el Legislativo quieren meter sus manos pecadoras en el Poder Judicial, entonces se están adulterando las reglas de juego y se producen situaciones reprochables, todo tipo de situaciones reprochables imaginables. Con las preguntas que acaba de hacer el moderador, parte de una premisa muy pesimista, de que no hay independencia del Poder Judicial. Von Jering, jurista del siglo XIX, decía que el derecho no es la justicia, es la lucha por la justicia. Entonces, nunca estaremos contentos con nuestro sistema judicial y nos corresponde a todos, en las sucesivas generaciones que nos vayan sucediendo en el liderazgo social, económico y político de nuestra comunidad, nos corresponde luchar porque se consiga esa independencia que es imprescindible para garantizar la convivencia en paz y en libertad característica de una democracia. ¿Cómo se puede conseguir acentuar la independencia del Poder Judicial? En el sistema actual, y hay que referirse al Consejo General del Poder Judicial, en el sistema actual el Consejo General del Poder Judicial está mediatizado por la influencia de los partidos políticos, porque los partidos políticos, a través de su representación en el Congreso y en el Senado, eligen un alto porcentaje de miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo cual quiere decir que acceden al Consejo General del Poder Judicial, que es el que decide la carrera de los funcionarios judiciales. No están los mejores, necesariamente, sino están los más afines, los más aduladores o los más manipulables. No creo que nadie se sienta ofendido por esto, porque lo que estamos viendo, esas cuotas la cuota para el PP, la cuota para el PSOE, eso es un poco vergonzoso. Que si la asociación profesional tal es conservadora y que la otra es progresista y la de Francisco de Vitoria no es progresista, sino que es ni carne ni pescado. Bueno, todo eso es lo que origina que ahora tú te llevas el presidente de la audiencia, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y tú te llevas el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Observar que cuando más luchas hay son en las salas de lo penal. Y claro, ¿por qué los políticos se preocupan mucho de la jurisdicción penal? Hay una anécdota, que no es una anécdota, es un chiste, pero que quiero distender a estas horas de la tarde de la reunión, de un ministro de Educación que visitó una provincia y el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno, le enseñó la cárcel nueva que habían hecho, una cárcel estupenda, con unas celdas magníficas, con unas pantallas de plasma en las celdas y aire acondicionado. Y entonces el ministro le dijo al delegado: oye, delegado, ¿por qué me enseñas la cárcel y no vamos a ver las escuelas? Que yo soy ministro de Educación. Dice: señor ministro, porque ni usted ni yo vamos a volver a la escuela. Entonces, claro, la cuestión es que se preocupan demasiado de la jurisdicción penal. Después hablaremos de la jurisdicción penal, si queréis, con más intensidad. Pero ¿qué deberíamos hacer? Sobre todo, ¿qué debería hacer la gente joven que empezáis a tomar la antorcha de esta sociedad para conseguir que esa independencia se acentúe? Hombre, yo creo que la estructura del Consejo General del Poder Judicial hay que cambiarla y hay que profesionalizarla más, en el sentido de que intervengan los profesionales de la justicia y los profesionales que intervienen en la justicia. Yo creo que los colegios de abogados deben intervenir más en la composición de ese Consejo General del Poder Judicial y menos los partidos políticos. Pero ellos dicen, es que la única legitimación democrática, ese es el argumento contrario, es la de los partidos políticos, que son los que tienen los votos, son los que tienen los diputados y senadores, y por tanto son los que están legitimados para elegir a los representantes del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que los jueces españoles no tienen legitimación democrática. Pero evidentemente no han sido elegidos en las urnas, pero han sido seleccionados con un sistema que a mí me parece bastante aceptable, un sistema bueno. Y hay que garantizarles su independencia. Después, si queréis, hablamos de la selección de los jueces, pero yo creo que la selección tiene que seguir siendo un sistema de oposiciones. El sistema de oposiciones garantiza, en primer lugar, una calidad técnica. Ser juez no es fácil. Dictar una sentencia es una cosa muy difícil. Es un poder inmenso que le damos a los jueces. De ello depende nuestro patrimonio, porque claro, hablamos de los proyectos penales, pero cuando la gente se está jugando 100.000 euros, pues nuestro patrimonio, nuestro honor y nuestra libertad están en manos de los jueces. Por lo tanto, hay que conseguir que estén bien formados técnicamente.
Y una oposición de judicatura equivale a 20 máster o a 50 máster. Y la gente que se forma en las oposiciones forma su inteligencia, estructura su mente de un modo cartesiano y además forma su voluntad, porque adquiere una gran capacidad de trabajo. También sería necesario que, bueno, el periodo en la Escuela Judicial en Barcelona sirve mucho más las prácticas que realizan los jueces, que por lo que yo he visto, la gente joven y mi hijo, concretamente, ese año de práctica les sirvió de mucho, aprenden mucho y eso les forma. También sería conveniente que los jueces, teniendo en cuenta, digo para garantizar su legitimidad, teniendo en cuenta su enorme poder, estén sometidos a un control periódico, psicológico. Igual que cuando te renuevas el permiso de armas, el que lo tenga, yo no tengo armas, o el permiso de conducir, te examina un psicólogo para ver si estás majara o no, pues yo creo que a un juez de vez en cuando también hay que examinarlo, porque es mucho el poder que tiene. Y hemos visto casos muy excepcionales de algunos jueces que le patinaba el embrague en algún punto. Y entonces es importante eso. Por lo tanto, en ese proceso de selección, yo soy partidario de los jueces de carrera y no soy partidario de los jueces sustitutos. En mi experiencia de 42 años en el ejercicio de la abogacía, tengo que decir que no tengo buena experiencia con los jueces sustitutos. Es decir, si a un chico le obligan a estar 3 años preparando oposiciones, un chico o chica, perdón, si un chico o mujer le obligan a estar 3 años preparando mínimo un programa de 600 temas, después tiene que pasar una oposición con 2 ejercicios durísimos en el Tribunal Supremo, después un año en la Escuela de Prácticas Jurídicas, después otro año de práctica, y entonces ya lo lanzan a un juzgado a dictar sentencia. No se puede coger a un abogado de la calle y sin exigirle todo eso ponerle a dictar sentencia. ¿Y eso por qué? Porque es amigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Eso yo no soy partidario. ¿Aurelio? Sí, pasamos al siguiente bloque, si te parece. Sí. No, lo único que quería decir es que para garantizar la independencia del Poder Judicial hay que garantizar la carrera judicial. Y eso requiere muchos comentarios. Yo sería, cuando tú quieras. Gracias, Juan Ramón. Voy a dejar un turno por si quiere matizar algo Francisco Serrano, por intentar compensar el tiempo. Yo es que suscribo todo lo que ha dicho Juan Ramón. Simplemente no es matizar, es completar incluso algunas cuestiones también desde mi experiencia como juez y magistrado. Cuanto al tema de las asociaciones, también tengo pues una experiencia importante, porque yo estuve pues afiliado, incluso fui representante en Sevilla de la APM, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Al final terminé yendo de la APM cansado de ver que allí lo que había era politización. Aquí muchas veces lo que importaba es cómo medrar para llegar a altos cargos, y en fin, una cuestión que no iba conmigo. Yo creo que la justicia no es una justicia de medrar en los pasillos, es una justicia realmente de estar cercano a los ciudadanos y procurar actuar y juzgar y ejecutar los juzgados en interés, que yo he sido además juez de familia, pues de las partes más débiles que están en conflicto. Y eso está fuera de la cuestión de política. Y yo de ver esa politización de justicia, la verdad es que me terminé cansando. Eso no significa que no haya también jueces que luchen por esa independencia. Terminé recalando en nuestra asociación, porque claro, es bueno que los jueces también estén asociados, que haya un colectivo y que haya también pues una solidaridad, y que ese colectivo también defienda sus propios intereses. Y terminé en el Foro Judicial Independiente. En los estatutos del Foro Judicial Independiente está que nadie que esté en el foro puede acceder a cargos, por ejemplo, en el de vocales, en el Consejo General del Poder Judicial. Desaparece ese afán, muchas veces, que yo estoy aquí para conseguir un puesto donde sea, porque los jueces no se tienen que deber a sus cargos. Ese es el juez que yo entiendo, el que se debe a su cargo, el que se debe a la justicia, el que se debe a los ciudadanos. Pero los jueces que deben su cargo, al final, son jueces no solamente mediocres, sino que además son jueces clientelistas. Ese juez deja de ser independiente. Por tanto, no dejamos también, perdamos la esperanza de que también hay jueces que son independientes, que hay asociaciones que luchan por esa independencia, solamente y exclusivamente luchan por cuestiones de carácter profesional. En cuanto a la justicia penal, ¿qué me vas a decir?
si lo he sufrido además en todos los ámbitos. Hay un libro buenísimo de un letrado que además yo tuve el placer, el gusto y la consideración de conocerle, porque era letrado del Consejo General del Poder Judicial, que es don Francisco Buenarosa, y escribió un libro que es, de verdad, de manual, El sistema penal español, un modelo de inseguridad jurídica, que Dios muchas veces nos coja confesados, dependiendo del juez que nos toque. Sobre todo cuando la justicia también está realizada no solamente a escala de jueces y de juzgados de instrucción, no solamente de esa justicia ya politizada, porque también, como he dicho y después lo comentaré, la ideología también tiene un peso muy grande en esa justicia. Es importante también encontrar, por lo que ha dicho, de que seamos jueces, pero que sean jueces capaces, jueces que realmente no estén mediatizados también en su esfera personal. Yo ahora como abogado, ¿qué pensáis de un juez que haya pasado por un proceso personal gravísimo? Juez o jueza, me da igual, de conflicto familiar, de divorcio, donde una jueza, el marido que haya sido un canalla, que haya sido un maltratador, no le paga la pensión, o haya sufrido un proceso de maltrato y se enfrenta a la cabeza de un juzgado de violencia de género. ¿Esa jueza creéis que va a actuar con independencia o va a tener que estar somatizada por su situación y por sus antecedentes personales? ¿Creéis que un juez que no le dejan ver a sus hijos, creéis que un juez que ha pasado por un conflicto de divorcio grave va a estar adecuado para que esté al frente de un juzgado de familia? Esas son las cuestiones que también hay que ver. Esas son las cuestiones que también tendría que valorarse a la hora de valorar la independencia y la capacidad de los jueces. Por eso coincido con lo que ha dicho Juan Ramón totalmente y en fin, simplemente quería decir. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Ahora lo siguiente, matizas si quieres y entramos ya en el siguiente bloque, si te parece. Es decir, que no nos hemos puesto de acuerdo, que ni en Sevilla de Murcia no hemos hablado, que no habíamos hablado tú y yo, no habíamos puesto de acuerdo. Bueno, pues ahora el segundo bloque se refiere a la independencia, imparcialidad y libertad de expresión. Yo aquí, sin perjuicio de seguir conectando con lo que estabais comentando, siempre diría más que nada para dar también herramientas argumentativas a los asistentes, a los compañeros, que de alguna manera pudierais definir, brevemente si es posible, qué es la independencia, en su relación también con lo que es la autonomía, en el caso del Ministerio Fiscal, qué es la imparcialidad en relación con esa independencia y finalmente el contenido de la libertad de expresión de los jueces y sus límites. Ya sé que es un tema complejísimo, pero bueno, en la medida de lo que podáis, os pediría eso, que hicierais de forma breve si es posible. Bueno, la independencia del Poder Judicial consiste en que cualquier órgano judicial que lleva a examinar un conflicto pueda resolverlo aplicando la ley y aproximándose a la justicia, independientemente de las presiones que pueda sufrir. ¿Cómo se consigue la independencia del Poder Judicial? Desde mi punto de vista, habría que conseguir tres cosas. Primero, una carrera judicial clara basada en la inamovilidad del juez. Segundo, un buen sistema de recursos que permita subsanar deficiencias. Y tercero, la exigencia, la posibilidad de exigir responsabilidades a los jueces que no sean independientes y que no dicen, y que muy brevemente desarrollo estos tres puntos a efectos de explicar lo que pienso. La inamovilidad se basa en que haya de verdad una carrera judicial y que los jueces de la carrera judicial asciendan en virtud de sus méritos objetivos. Y hay criterios para cuantificar el trabajo de un juez. El trabajo de un juez se mide por la cantidad de resoluciones que saca y por la calidad de esas resoluciones. Y se pueden medir. Son datos objetivos. No quiere decir, no, es que este asciende porque es más adulador que otro. Pero, ¿qué sentencias ha hecho? ¿Qué libros ha escrito? ¿Qué méritos? En cualquier carrera, yo veo, por ejemplo, los médicos que están continuamente aportando sus méritos profesionales, los artículos que han publicado en una revista americana, tal. Los jueces pueden hacer exactamente igual. ¿Cuántas sentencias te han publicado como modelo en la base de datos de Aranzadi? Son datos que pueden objetivarse. Y que un juez que sepa que va a pedir ascender a magistrado de una audiencia provincial, que no va a ser ninguneado por ningún otro jovencito que se ha dedicado en Madrid a conspirar en el Consejo General del Poder Judicial para conseguir el puesto, sino que tiene méritos suficientes. Esa es la carrera judicial. Si los jueces están seguros
de su carrera y de su inamovilidad. Entonces adquieren una fortaleza psicológica que les permite dictar sentencias contra viento y marea y contra todo el que se plantea. No quiero decir que, por ejemplo, ¿por qué el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es tan respetado? Porque lo dicen en Washington. Los jueces del Tribunal Supremo son inamovibles. Dicen en Washington, los jueces del Tribunal Supremo nunca se jubilan y rara vez se mueren. Es decir, que ahí están y no nos toca a nadie. Y entonces dictan unas sentencias que son estupendas. Y eso es lo que un juez debería de saber, que el hecho de que dicte una sentencia contra un presidente de una comunidad autónoma de un determinado partido no le va a impedir llegar al Tribunal Supremo y no intimidarse. Claro, también existe luego el sistema de abstenciones y recusaciones. Porque el sistema de abstenciones y recusaciones, en un caso concreto, pudiera permitir que un juez se apartara o que lo apartara. Si un juez tiene que dictar un auto de procesamiento contra un consejero de la Comunidad Autónoma de Murcia y su mujer trabaja en esa consejería, pues lo mejor es que se abstenga. Y si no se abstiene, que le recusen. Es otra forma de garantizar la independencia. En tercer lugar, el sistema de recursos. En un lugar, el sistema de recursos. Tiene que haber un buen sistema de recursos. Es decir, los jueces deben dictar sus resoluciones con absoluta independencia, pero deben permitir que el ciudadano, sea poder político o no, pueda recurrirlos. Y nos encontramos con que en el ámbito contencioso administrativo el sistema de recursos no existe. No existe cuando se trata de sentencias dictadas por las salas de lo contencioso, porque hay que irse ya directamente al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo está preocupado de lo que ellos llaman la nomofilasis, que significa la salud de la norma. Pero si yo no quiero la salud de la norma, yo quiero la justicia de mi caso concreto. El Tribunal se dedica a inadmitir recursos. Por lo tanto, no tiene ninguna garantía, hasta el extremo de que en algunos colegios de abogados yo ya he planteado la necesidad de pedir que se suprima el Tribunal Supremo. Porque es que no hacen nada. Lo único que hacen es inadmitir recursos. Entonces, en vía penal, por ejemplo, te discuten, dicen, no, mire usted, es que si el juez, por el principio de inmediación, ha visto ya la prueba, pues yo ya no voy a entrar. Pero mire usted, es que la valoración que ha hecho de la prueba es un disparate y un error. Y usted en segunda instancia tiene que entrar en esa valoración, porque si no me va a condenar a una persona que es inocente. Pues no, señor. Claro, el sistema de recursos tiene que organizarse bien, porque si no el ciudadano está indefenso ante un supuesto de no independencia de un juez. Y en tercer lugar, tiene que haber un sistema claro de exigencia de responsabilidades a los jueces que no cumplen con el mandato de ser independientes. Hay que respetar su legitimidad democrática, hay que respetar su independencia, pero si no son, que el ciudadano pueda exigirle responsabilidades civiles y penales con absoluta claridad. Y entonces, cuando cada uno sepa a lo que tiene que atenerse, pues el juez velará por su propia independencia, porque si no, el ciudadano podrá exigirle, recurrirle, si hay un buen sistema de recursos, o exigirle responsabilidad. Esos son los 3 puntos que yo quería decir. Bueno, pues yo voy a incidir sobre los 3 puntos que ha dejado ya también Juan Ramón, el planteamiento hecho para que yo hable también. Inamovilidad del juez, sistema de recursos y responsabilidades de los jueces. Porque realmente son pilares de esa independencia que es necesaria, para que realmente tengamos ese poder judicial que sea el árbitro, el moderador, el controlador y el que de los otros poderes del Estado, y además pues que resuelvan los conflictos de los ciudadanos con esa imparcialidad que se exige al juez. Porque claro, el juez natural predeterminado por la ley no significa otra cosa que el ciudadano acceda a un juez que sea el que le toque por turno de reparto. Tiene que ser un juez imparcial, salvo que exista, como también ha dicho Juan Ramón, algún caso de abstención o de causa de abstención o recusación, porque es que también me puede tocar a mí, por ejemplo, un caso a Juan Ramón que le toque un asunto con su hijo que es juez. Evidentemente su hijo se tiene que abstener, porque no puede ser imparcial porque el que va a jugar es su padre, evidentemente, y además se atenga a las consecuencias, evidentemente. O sea que salvo eso, el juez natural predeterminado por la ley significa que por respecto a cualquier ciudadano el juez tiene que ser. Ahora existe el principio de inamovilidad del juez, y ahora sí que os cuento mi caso. Porque es un caso donde precisamente se da el supuesto donde el propio Consejo General del Poder Judicial ha hecho lo mismo que la Generalitat de Cataluña. Lo mismo. O sea, se ha negado a resolver y ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso es muy grave. Estamos hablando de la Comisión Permanente del Consejo.
No voy a cansaros mucho ya con el caso del niño nazareno, porque yo ya de verdad que estoy cansado también de contarlo. Sabéis que a mí me expulsaron de la carrera judicial, donde en este matriz de justicia en el que vivimos, la apariencia de legalidad que se le dio es que yo había incumplido a un niño que me pidió, por favor, estrenar procesión, y en fin, eso siguió un proceso. La realidad de todo esto, el matriz de la realidad de lo que había detrás de eso, pues que yo había sido crítico con ideología de género y me habían amenazado de que precisamente por ser crítico, por mi perversión de pensamiento, así literalmente, pues claro, yo tenía que estar fuera de la carrera judicial por lo civil, por lo penal o por lo militar. El principio de inamovilidad para los jueces, en este caso, se lo pasan por el forro, porque por encima están los principios ideológicos y a los jueces que se les echan no son a los malos, son a los molestos políticamente. Así de claro. O sea, un juez puede hacer un auténtico disparate, pero disparate de libro, o sea, decir, qué barbaridad lo que ha hecho. Yo tengo un caso ahora, por ejemplo, en Jerez, y no pasa nada. O sea, que eso lo voy a decidir después en el tema de las retrosalidades. Pero un juez que decide que un niño salga en una procesión porque lo pide el niño y el abuelo, se le echa de la carrera. Bueno, eso va al recurso de amparo, el amparo me da la razón, y al final lo que queda es una prevaricación culposa de 2 años, donde el propio tribunal que me condenaba decía que yo, por la intrascendencia, porque era un caso que realmente no tenía importancia, incluso pedían un indulto para que la pena de inhabilitación especial se quedara en 6 meses. Como la pena de inhabilitación se pensaba a cumplir en agosto de 2011, pues la pena de 2 años, a la que me condenaba el Tribunal Superior de Justicia, se hubiera cumplido en agosto de 2013. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, que me condenó a 10 años, saltándose esto de la segunda instancia, toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, a mí me condena por prevaricación culposa el Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Supremo me condena por prevaricación dolosa a 10 años. Y eso se lo tumba el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ordena que me restituyan en mis derechos económicos y administrativos. La liquidación de condena está clara, se ha cumplido en agosto de 2013. Por eso cuando nos vimos en Burgos, le dije a Santiago, le dije a Javier, pero mira, tengo que volver a la carrera judicial, incluso me tendré que dar de baja en Vox, porque mi idea es volver a la carrera judicial por una cuestión de dignidad, pedir los derechos que me corresponden desde agosto de 2013, y cuando una vez me conceda la excedencia, por volver otra vez, pues a afiliarme al partido que me dé la gana, y a tener pues los cargos en mis cuestiones, seguir como abogado, etc. Entonces yo le pido al Consejo General del Poder Judicial el reingreso en la carrera judicial, porque claro, yo tenía que haber sido juez desde agosto de 2013. ¿Y sabéis lo que dice el Consejo, que tiene que velar por la independencia de los jueces y la inamovilidad de los jueces? Que yo no puedo reingresar en la carrera judicial, porque yo he perdido el cargo de magistrado. O sea, que eso me lo diga la limpiadora del Consejo. Yo lo puedo entender, porque es confundir cargo de magistrado con condición de magistrado. Y condición de magistrado es miembro del Poder Judicial, de uno de los poderes del Estado. Y eso creo yo que lo tendrían que saber en el Consejo General del Poder Judicial. El principio de inamovilidad de los jueces. Porque claro, la ley orgánica, como ha dicho Juan Ramón, establece cómo se accede a la carrera judicial a través de un sistema de oposiciones y también un turno libre, porque claro, aquí entre los jueces le llaman a los de pata negra o el resto. Los de pata negra son los de oposición. Los del tercer o cuarto turno son los que acceden con otro turno que muchas veces, pues, no quiero criticar. Hay jueces del tercer y cuarto turno que son también muy buenos magistrados. Coincido también en que muchas veces los jueces sustitutos, precisamente por su falta de cualificación demostrada, dejan mucho que desear. Pero bien, ahora yo, que soy juez, que soy magistrado, las causas por las que se pierde la condición de magistrado están taxativamente establecidas en el artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es renuncia, jubilación, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria, la pérdida de la condición de magistrado, pena privativa de libertad por razón de delito doloso o incapacitación del juez. Entonces yo, que me han condenado a una pena de inhabilitación especial, digo, quiero el reingreso de la carrera judicial. Mi pena se cumplió en agosto de 2013. Me deben, cuando yo lo pedí el año pasado, 3 años de salario. Ahora ya me deben 4.
que lo vais a pagar todo, ¿eh? Pues un hombre o mujer o persona de sexo no binario del Consejo, porque no lo ha firmado el informe, no firma el informe, me dice que yo no puedo reingresar en la carrera, no puedo rehabilitarme en la carrera judicial. Porque claro, las causas de rehabilitación que están previstas en el artículo 280 no prevén la causa de inhabilitación en el 279 como pérdida de la condición de magistrado. El Código Penal, eso sí, dice que el juez que está inhabilitado con una habilitación especial pierde el cargo de magistrado. Confunde cargo con condición. El cargo de magistrado es el que yo ostentaba en el juzgado de familia número 7 de Sevilla. Yo he perdido mi cargo que yo ostento, porque la condición de magistrado implica el servir en un destino, en un cargo determinado. Si a un magistrado del Tribunal Supremo lo inhabilitan, pues evidentemente ha perdido el cargo de magistrado del Tribunal Supremo. Pero no la condición de magistrado. Cuando pasan los 2 años o los 6 meses, tú vuelves a acceder a la carrera judicial en el nuevo concurso de traslado que haya. Eso es lo que yo pedí. Como a mí me daba igual, yo aquí lo sabía, los que me conocéis, porque iba a pedir excedencia, me da igual que me manden a Tenerife, porque yo al mes de estar en Tenerife, en la playa con mi mujer, me iba a pedir excedencia. Y me iba a pasar escándalo. Eso sí, pagarme los 3 años que me deben. Porque eso es para la indemnización para mí y para mi familia. Bueno, pues ahora el gracioso hombre, mujer o de sexo no binario, porque no firma el informe, dice que no, que como yo he perdido el cargo de magistrado, fijaros el ataque al principio de inamovilidad del juez. Dice que yo no puedo pedir la rehabilitación, claro, porque como no está previsto como causa de la condición de magistrado la inhabilitación, yo no puedo pedir la rehabilitación. Mire usted que yo no he pedido la rehabilitación, yo no puedo pedir recuperar lo que no he perdido. Yo soy juez y he estado suspendido durante los 2 años que establece la condena. Desde el año 2000, desde el caso del Come de Liaño, ningún juez en España, y hay así resoluciones de la Sala Tercera del Supremo, para cansar, ningún juez en España por una inhabilitación especial se ha quedado fuera de la carrera judicial. ¿Sabéis quién me está llamando para preguntarme por mi tema? Garzón, Ferrín Caramita. De todos el que más me preocupa es Ferrín Caramita. Sí. Porque en diciembre, este hombre, pues, yo lo tengo mucho aprecio, pues no le ha ido bien en el tema de la abogacía. Y su única esperanza con 63 años, 8 hijos que tiene y lo ha pasado muy mal, es volver a la carrera judicial y jubilarse. Si ahora nos dice el Consejo General del Poder Judicial que se salta el artículo 279, la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, los propios acuerdos del Pleno, desde el año 2000, desde el caso Come de Liaño, todos los jueces que han sufrido penas de inhabilitación por delito doloso y han vuelto a la carrera judicial, resulta que Ferrín Caramita con 63 años le va a decir lo mismo que a mí, que cuando él cumpla los 10 años de su condena, o a mí, porque yo ya los cumplí en el año 2013, te dicen los muy graciosos, que es que yo desde el año 2013 me tengo derecho, cuando me dice el Constitucional que me reintegren en mis derechos, mi derecho es a volverme a presentar a las oposiciones, a la carrera judicial. No lo perdáis, es que es de auténtico chiste. O sea, a alguien le piden, por ejemplo, le privan del carnet de conducir durante 6 meses, a los 6 meses le devuelven el carnet, no. Le puede decir, no, bueno, preséntese usted otra vez al examen del carnet de conducir. Pero es que un examen a la carrera judicial, unas oposiciones, no es lo mismo. No es lo mismo. Es una tomadura de pelo a la justicia que asume en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en base a un informe que nadie se ha atrevido a firmar porque saben que es un disparate. Y este es el órgano de gobierno que controla, que garantiza la independencia y la movilidad de los jueces. Fijaros el disparate. Yo estoy pendiente de que ahora la Sala Tercera pues lo va a resolver probablemente de aquí a pocos meses, porque ya está para deliberación y fallo el asunto. Y claro, evidentemente, yo espero que se cumpla lo que ha dicho la Sala Tercera en todas sus resoluciones anteriores, porque si de aquí al año 2000, alguien me dice de un juez que haya sido condenado a inhabilitación especial y haya quedado fuera de la carrera judicial, yo lo asumiría, podría entenderlo.
Pero que te digan que usted está condenado a un mes de inhabilitación especial y te digan que al mes te puedes presentar a las oposiciones, es de chiste. Eso es de chiste. Porque entonces te daría igual estar condenado a un mes que a 50 años. Es cadena perpetua, lo que no han conseguido por la vía penal, la disciplinaria o la militar que me querían cargar, pues ahora lo quieren conseguir por la vía administrativa. Y ese es el órgano de gobierno que quiere, que garantiza la independencia de los jueces. Es de vergüenza. El sistema de recursos, yo no voy a decir más de lo que ha dicho en cuanto, Juan Ramón, al tema administrativo, solamente que la vía penal, evidentemente, cuando resulta que hay una condena por una audiencia provincial, te has quedado sin segunda instancia. En eso se basa, por ejemplo, el recurso de Garzón-Antes, que claro, los derechos humanos probablemente lo gane. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a una segunda instancia, porque el Tribunal Supremo, en esa erudición, en ese prurito que tienen, en esa torre de marfil, en ese Olimpo en el que viven, usted no me plantee hechos. Aquí simplemente me plantean las cuestiones que son jurídicas en base taxativamente a unas causas establecidas para que yo pueda resolver. Dice, casi todos son inadmisiones, no valoran los hechos, con lo cual se me está privando al derecho de una segunda instancia. Pero hay otra instancia también que se nos está privando, que es muy importante, que es la instancia del Constitucional. ¿Cuántos recursos de amparo se están inadmitiendo? El 98%. Simplemente con una providencia en 3 líneas que dicen el asunto no tiene trascendencia constitucional. Pero entonces es que me han cometido un disparate, han conculcado mis derechos de forma flagrante. ¿Qué hago? ¿Me voy a una querella por prevaricación? Vale, pues como me ha dicho que esto no tiene trascendencia constitucional, me voy a la querella por prevaricación. Es la responsabilidad de los jueces. Responsabilidad civil que no existe, la han eliminado. O sea, nos tendríamos que ir a un procedimiento de reclamación por anormal funcionamiento de la Administración, y el Estado que también representa nuestros intereses, tendría que repetir contra el juez que ha sido negligente en su actuación. Pero la responsabilidad civil de los jueces ya no existe. Y si nos vamos a la responsabilidad penal, es una gran farsa. ¿Por qué? Porque ahí sí existe el corporativismo. Ahí sí lo aprecia el corporativismo. Porque es como yo lo estoy viendo, lo he sufrido. ¿A qué jueces se les mete mano? Normalmente a los jueces que son incómodos, a los jueces que son políticamente incorrectos. Ahora, a los que actúan mal, no. O sea que aquí eso del premio, de lo que es la cuestión de que se premia al que más vale, al que realmente lo hace mejor, eso es mentira. Aquí se premia muchas veces, como he dicho, al que es más clientelista, al que se somete al poder político y realmente se sanciona al juez que es políticamente. Gracias, Francisco. Juan Ramón, no sé si quieres hacer alguna reflexión antes de entrar en el siguiente bloque. Yo el caso de Paco no lo conocía con este detalle, ¿no? Y en fin, lo único que puedo hacer es ofrecerte todos mis servicios para lo que necesites, ¿no? En la defensa de tus derechos. Y yo he visto también muchos casos a lo largo de mi vida en que la independencia, pues... Pero lo que he dicho al principio es así. El derecho no es la justicia, es la lucha por la justicia. Yo no me puedo permitir el lujo de no creer en la justicia porque he dedicado toda mi vida a la justicia. Y por lo tanto, cuando veo un mal funcionamiento de la justicia, hay que esforzarse, y sobre todo en los partidos políticos, hay que tener claro que hay que conseguir objetivos para mejorar nuestra convivencia y para mejorar la justicia. Y por lo tanto creo que deberíamos esforzarnos en conseguir que esa carrera judicial sea de verdad inamovible, que los jueces no sean apartados de sus funciones porque tengan unas opiniones discrepantes, sino que esas opiniones discrepantes con el entorno oficial. Si no se está de acuerdo con lo que ha dicho el juez Ferran Calamita, que tenía un juzgado de familia en Murcia, y que el caso que sí conozco muy de cerca, pues un buen sistema de recursos. Todos conocemos algún juez cuyas sentencias son muy malas, y en el mundo de la abogacía lo sabemos, ¿no? Tú en Sevilla sabrás, ¿me ha tocado este juzgado? Pues nada, preparar el recurso, porque sabes que va a ser así, ¿no? Bueno, pero con un buen sistema de recursos se podría solucionar. El problema es que a veces los recursos es que te los limitan tanto. Es decir, ¿por qué en la segunda instancia es muy difícil volver a plantear los hechos? Si una resolución judicial es un silogismo que tiene dos premisas, una es los hechos, otra los fundamentos de derecho y otra la conclusión. ¿Y por qué no se delibera? ¿Y por qué no se delibera? Bueno, eso es otra.
y porque va el ponente elabora una ponencia y luego no deliberan. Eso yo, las deliberaciones, como para mí han sido un arcano, es como el cónclave, no sé lo que votan los cardenales ni sé lo que votan los magistrados cuando se reúnen a deliberar, no lo sé, pero por lo tanto un buen sistema de recursos podría acabar con todo eso. Y la carrera judicial sí que sería conveniente. Después hablaremos de la ineficacia de la lentitud de la justicia, ¿no? Supongo, ¿no? Pero los jueces deberían estar mejor pagados. Eso también es algo que tenemos que plantearnos. Es decir, no puedes decir a una persona que tenga esa responsabilidad que la tiene. Algunas veces los juzgados están colapsados, porque conocemos los asuntos más llamativos, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los órganos judiciales están haciendo lo que pueden por administrar justicia. Y hay muchísimos jueces buenos y muchísimos letrados de la Administración de Justicia buenos y están tratando de sacar, pero claro, están muy mal pagados, también. Entonces, a un hombre que le dices, o a una mujer que le das un juzgado y le dices, tienes que resolver sobre si esta familia va a permanecer unida o no, sobre si se rompe el vínculo o no se rompe el vínculo, sobre con quién se van los hijos, sobre si este señor es un maltratador o no, sobre si a este señor lo metemos en la cárcel o no, sobre si este le debe 1 millón de euros al otro. Son cuestiones muy gordas y le pagan 3.000 euros al mes, mientras ven que los chorizos a los que juzgan penalmente ganan 1 millón de euros a la semana. Pues entonces, claro, yo creo que una de las razones de la independencia del Poder Judicial sería que estuviera mejor pagado. Y eso, sí, también la carrera judicial también debe ser eso. Entre otras cosas, para que sirva de aliciente a los mejores. Es decir, necesitamos a los mejores juristas en los órganos judiciales. Pero los mejores juristas se van a los grandes despachos o se dedican al ejercicio de la profesión. La independencia judicial es, por ejemplo, lo que el Foro Judicial Independiente muchas veces defiende. Para que los jueces sean independientes tienen que estar bien retribuidos. Si no, al final, lo que se quedan son los románticos y realmente aquellos que son mediocres dentro de lo que es su profesión. Yo no vuelvo a la carrera judicial ni puedo pedir excedencia por muchas razones, pero una de ellas también es la económica. Yo no me hubiera ido, si no me pasa esto, desde luego yo hubiera sido de esos jueces románticos que hubiera seguido, no me hubiera planteado ir a la carrera judicial. Pero ahora que yo he pasado esta metamorfosis y me he reinventado, desde luego que realmente me doy cuenta que los jueces cuando se dedican realmente con responsabilidad a su trabajo, tal vez están mal pagados. O sea que eso también es una cuestión que estoy de acuerdo en que... Sí, es como, yo creo que hay dos... Perdona que no es que esto se calienta solo. Yo creo que este país tiene que darse cuenta de volver al viejo lema de Joaquín Costa. Despensa, escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid, que decía don Joaquín Costa. Yo creo que los 7 llaves del sepulcro del Cid es para que no nos quiten el Cid campeador los catalanes. Pero bueno, la verdad es que la agricultura es importante para este país, la agricultura, la industria, el comercio, pero sobre todo los maestros y los jueces, que son los funcionarios que más hay que cuidar, porque para mí que los maestros les paguen lo que les están pagando o a los jueces les paguen lo que les están pagando, me parece que este país no va a progresar, mientras que estamos pagando a jugadores de fútbol y a toreros cantidades absolutamente desorbitadas. Pero en fin, eso es la rebelión de las masas que hablaba Ortega. Gracias. Pasamos al tercer bloque, que trata de las consecuencias de la acción política en la justicia, la politización. Y aquí lanzo 2 cuestiones. Primero, en modos en los que la acción política consideráis que influye en el Poder Judicial y, segundo, y consecuencia con ello, si hay medios para impedir esta influencia del poder político en el sistema judicial. Se nos ha olvidado una cosa, Pedro, antes de hablar también de la libertad de expresión de los jueces, que no existe. O sea, si una de las cuestiones por las que yo también me planteo no volver al poder a la carrera judicial es porque tengo más libertad actualmente. ¿O creéis que yo podría estar hablando como estoy hablando ahora si yo fuera? A ver, a mí me abrieron antes del procedimiento penal, como dije, que a mí me han intentado echar de la carrera judicial, menos por lo militar y por la vía del escrache, de todas formas, porque lo del escrache siempre queda, eso siempre queda, no quedará esa oportunidad, la Alicia, lo del escrache, eso siempre no va a quedar. Pero en fin, a mí también por la vía disciplinaria, porque yo presidía una asociación, fijaros qué criminalidad, para el estudio de las interferencias parentales, como juez de familia. Bueno, pues decían que un juez no puede hablar de interferencias, estudiar desde una línea objetiva, profesional,
el estudio de las interferencias parentales. Bueno, pues para una experiencia por eso. No se puede hablar, se puede decir solamente lo que sea políticamente correcto. De ahí no te salgas. Hay evidentemente limitaciones de las que un juez no puede hablar. Si hay un secreto de sumario, evidentemente el juez sería un imprudente, se está hablando de cuestiones que afectan a otros movimientos. Pero eso, si eres un poquito sensato, sabes que no puedes hablar de eso. Ahora, que tú no puedas expresar tu forma de pensar. Yo es que como persona tengo también mi libertad de pensamiento, mi libertad también de expresar lo que yo, en un momento dado, pienso y razono. Pues eso no se puede hacer. Y voy a decir esto y lo conecto ya con el tema de lo que ahora me ha preguntado. La politización de la justicia nos tiene que preocupar y nos preocupa desde el año 85. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno que realmente, lejos de velar por la independencia de los jueces, controla a los jueces para que se sometan al poder político. O sea, esto es como decía Lysenko, que era el filósofo que tenía Stalin, que la ciencia, la ley, en este caso, tiene que estar sometida al poder político de turno. ¿Y cómo se somete? ¿Quién nombra los vocales del Consejo? El Ejecutivo y el Judicial. Y esos son, además, los que nombran después a los altos cargos dentro del Poder Judicial, entre ellos, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo. Después lo que yo creo es que creamos una justicia clientelar, una justicia donde yo debo favores, donde se dice es que esta sala es conservadora, que si el Tribunal Constitucional, pues este magistrado lo ha nombrado el PP o lo ha nombrado el PSOE, esto es conservador, esto es progresista. Cuando se habla de que si un juez es conservador o progresista, nos hemos cargado la independencia y realmente, como decía, que la mujer de César no solamente ha de ser honrada, sino además parecerlo. Y ese es el principio que tienen que tener los jueces. Y realmente eso, desde el momento en que tenemos un órgano de gobierno politizado, de ahí viene toda la quiebra después de la confianza que tienen los ciudadanos en el Poder Judicial. ¿Cómo esto tiene solución? Sí, muy sencillo, reformando el nombramiento de los órganos, del órgano de gobierno, que sea un nombramiento profesional, mérito y capacidad, que sean jueces que dentro de los propios jueces pues sean y que designen a los más capaces. Pero eso no interesa, porque aquí no interesa tener los más capaces, sino muchas veces a los más mediocres y a los que realmente en un momento dado sé que puedo acudir y sé lo que van a resolver. Porque muchas veces el político lo que teme es a un juez imparcial, porque no sabe lo que va a resolver. El juez imparcial, en un momento dado, va a resolver el cargo a la prueba. Y su preconvencimiento tendrá que ser un convencimiento que no estará basado en ese concepto ideológico de lo que yo ahora mismo me han sometido. No. Es que yo voy a basarme exclusivamente en la prueba. Porque el científico, el buen jurista, no se va a someter al poder político. Lo que se va a someter a lo que es el juicio de la experiencia. Como decía, pues, Kepler. Este es el juicio de experiencia que tenemos que tener. El de unos jueces que sean independientes y no se tengan a su cargo. Pero otra cuestión de una preocupación, no solamente la politización de la justicia. Yo, Pedro, también, que yo quería comentarlo, que es la cuestión de el sometimiento de la justicia a la ideología. ¿Creéis que es normal que en el Consejo General del Poder Judicial haya un observatorio de género? ¿Qué sentido tiene que en el Consejo General del Poder Judicial haya un observatorio de género? Que los jueces apliquen las leyes conforme a la perspectiva de género. Y eso es cargarse la independencia judicial. ¿Creéis que es normal que haya una asociación de juezas exclusivamente juezas, por la perspectiva de género? Imaginaros que saliera una asociación de jueces que estén en contra del principio de la alienación parental. Bueno, eso se lo cargan, evidentemente eso no puede ser. ¿Por qué tiene que haber una asociación de juezas por la perspectiva de género? Es que yo soy un ciudadano que lleva a una jueza en un tema de violencia y me toca una jueza de esta, yo de momento pediría su recusación, porque usted no puede ser imparcial, porque usted ya sé cómo piensa, me va a condenar, es que yo ya antes de entrar al juicio me va a decir que entre el condenado. O sea, vamos a ver, usted no puede ser imparcial cuando ya tiene esa perspectiva de género, porque la ideología
monarquía no puede quedar sometida, no puede someter a la justicia. Y estamos sometiendo a la justicia a la ideología de género. O sea, el problema hoy en día de la justicia es doble: la politización y el sometimiento a conceptos ideológicos que están viciando a muchos jueces, unos por convencimiento y otros por ese miedo a que no me pase lo que le pasó al juez. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan con todo, y si hago alguna matización, no es ninguna matización, sino una nota complementaria. Yo creo que la libertad de expresión de los jueces hay que ponerla en relación con el concepto social de la independencia del juez. O sea, hay un concepto social de la independencia. Un juez es independiente y todo el mundo sabe que somos seres humanos y que a la hora de dictar una sentencia no se puede colgar el alma en el armario, sino que normalmente la ideología también va a influir. Bien, pues yo creo que el juez debe velar por esa apariencia social de independencia. Y entonces él debe procurar no pronunciarse sobre determinados asuntos públicamente. Es decir, creo que un juez puede opinar de arte, puede opinar de literatura, puede opinar de cine, puede opinar de todo. Pero si un juez se manifiesta, por ejemplo, políticamente sobre cuestiones conflictivas en la sociedad, sobre cualquier cuestión conflictiva, incluyendo la violencia de género, creo que el concepto social de independencia se puede ver menoscabado. Por lo tanto, lo que pasa es que es verdad lo que decía la Chabela Vargas en esa canción que cantaba con Joaquín Sabina, de que esperamos en una sociedad en que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Y entonces, claro, en este país ser valiente cuesta muy caro, ¿eh? Y ser cobarde, pues hasta ahora sí ha valido la pena, porque los cobardes son los que prosperan, los que dan la cara no la suelen romper. Y entonces digo, porque a mí también me ha pasado, ¿no? No voy a contar mi vida porque es para echarse a llorar, pero bueno, es que también pasa. Eso con respecto a la libertad de expresión. Y con respecto a la politización, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene dos destinos: o lo suprimimos o lo volvemos a regular. Si lo suprimimos, a lo mejor se demuestra que no era necesario. Cuanto más carrera judicial logremos crear, menos poder tendrá el Consejo General del Poder Judicial. O sea que lo que hay que hacer es quitarle poder. Y eso se hace objetivando la carrera judicial, de modo que no puedan tomar decisiones arbitrarias, ni decisiones discrecionales, sino que todas sus decisiones tengan que ser regladas. Méritos objetivos de los jueces, ascensos, solicitudes, concursos, y que se resuelva todo objetivamente. Y luego la composición del Consejo General del Poder Judicial no puede estar en manos de los partidos políticos. Tiene que estar en manos exclusivamente de los jueces. Los propios jueces tienen que elegir a sus miembros del Consejo General del Poder Judicial, si es que queremos que subsista, porque yo creo que si se suprime no pasaba nada, porque hubiera un buen Ministerio de Justicia que administrara y que resolviera los concursos objetivamente, el Consejo General del Poder Judicial sobraba. Es un órgano que sobra, en mi opinión, como sobra el Defensor del Pueblo, como sobran otra serie de cosas, otras mamandurias que se han inventado en este país con tanta democracia y tanta autonomía. Y bueno, una vez que el Consejo General del Poder Judicial esté configurado por profesionales, en los cuales deben intervenir también los colegios de abogados, insisto, los colegios de abogados que conocen la realidad desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del ciudadano que va pidiendo que le hagan justicia, pues yo creo que podríamos perfeccionar bastante este asunto. En cuanto a la ideologización, bueno, sí, la verdad es que nos encontramos con muchos casos, pero claro, por ejemplo, si un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Penal, del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Civil y de lo Penal, tiene que instruir a un presidente de comunidad autónoma un sumario por un supuesto delito, si ese magistrado ha sido nombrado por el Parlamento Regional, en virtud de que es un jurista de reconocido prestigio porque ha sido un PNN durante 40 años en una facultad de Derecho, pues entonces, ¿a quién le debe ese cargo? Pues lo debe al partido político cuyo presidente está juzgando. Eso no puede ser. Eso que estoy contando un caso real, no estoy inventándomelo. Entonces, eso no puede ser, no puede ser. Y claro, estas cosas son las que hay que mejorar. Y seguramente habrá que aumentar las cárceles.
Gracias. El cuarto turno, ya estoy yo confundido ahí. El cuarto bloque. El cuarto bloque trata de la lentitud de la justicia y hay dos cuestiones que yo os planteo. Uno es el de causas de la lentitud de la justicia y si interesa a alguien que la justicia sea lenta. Y la segunda cuestión es si para evitar o limitar de alguna manera o impedir que la justicia sea lenta es una cuestión simplemente de incremento presupuestario o hay otras cuestiones que hacen que esté la situación como está actualmente. Bueno, la justicia es lenta. O sea que eso, la pregunta se responde fácil. Es muy lenta. Y en algunas jurisdicciones lentísima y porque interesa además esa lentitud. Ahora, la causa de la lentitud no solamente es una. Yo diferenciaría entre motivos de tipo personal, humano, y otras por razones materiales. Las de tipo humano ya lo hemos comentado aquí hace un poco, hemos hablado de la incentivación que tienen que tener también los jueces y los funcionarios. No están incentivados. En la función pública no existe una incentivación. Aquí se viene a cobrar a final de mes y al final, como yo voy a cobrar lo mismo llevando 10 asuntos que llevando 30, pues procuraré llevar 10. Eso es lo que está ocurriendo muchas veces. Y hay los jueces económicamente no incentivados, al final también no tienen tampoco muchas veces interés en sacar más trabajo. Depende muchas veces, por tanto, pues del talante, de la consideración de la ética, de la moral, de la persona, porque yo que he sido juez, ¿por qué mi juzgado iba al día? Y los otros juzgados que no iban al día, resulta que tenían los mismos funcionarios, tenían la misma carga de trabajo. ¿De qué dependía? De las cuestiones materiales, no, dependía de que yo a mis funcionarios los tenía contentos, los tenía que había un buen ambiente de trabajo en el juzgado y yo sacaba la sentencia, y eso lo puedo decir con todo orgullo, que en 21 años de ejercicio profesional como juez no he puesto una sentencia fuera de plazo. Nunca. Claro que como premio recibí una sanción para estar fuera de la judicial. Fijaros que voy a contar una anécdota. Hubo un proyecto que sacó el Consejo de incentivar precisamente a los jueces que tenían, que habían sacado carga de trabajo, y entonces lo que se llamaba la productividad. Y entonces resulta que sacaron un programa de productividad para que todos los juzgados de Sevilla, por ejemplo, iban a cobrar por el volumen de atraso que tenían. ¿Sabéis cuál es el único juez que se quedaba sin cobrar en Sevilla? Yo. Porque yo ya lo había sacado. Bueno, ya que era el colmo, que dice, no, usted no va a cobrar nada porque usted no tiene retraso. Digo, ¿cómo? O sea, que todos los jueces de Sevilla van a cobrar porque tienen retraso para que saquen el retraso y yo no cobro ni una gorda porque yo ya mi juzgado lo llevo bien. Fijaros la inteligencia, ¿eh? Fijaros la inteligencia. Claro, tuve con amenazar, digo, pues mira, yo esto se lo voy a contar a Europa Press y a la DF. Y a ver qué me dice. Lo voy a contar. Bueno, hombre, no se ponga usted así, es que esto es una cuestión técnica, una cuestión que hemos sido unos parámetros objetivos. Bueno, pero eso lo voy a contar a Europa Press. A ver qué pasa. Se arregló porque amenacé con ir a la prensa. O sea, que el aspecto humano es importante. Depende muchas veces de la persona que esté ahí, de su capacidad de trabajo, de las ganas, y es importante que se incentiven y las retribuciones sean las adecuadas. Ahora tenemos también el aspecto material, y los recursos, desde luego, faltan muchos. Y uno de los problemas más grandes que ha habido, y también de las grandes diferencias que están teniendo la justicia en España, es de la delegación que ha habido de las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia. Porque algunas comunidades autónomas son un desastre, como en Andalucía, y en otras comunidades autónomas la justicia va estupendamente. Porque eso sí que es una discriminación por razón de territorio. Pues es una de las cuestiones también. Claro que hace falta mucho más recursos, hace falta mucho más juzgados, y en algunos casos, como por ejemplo la jurisdicción contenciosa administrativa, el Estado, que suele ser el demandado, la administración, es la que menos interés tiene en que eso funcione, porque mientras pasa detrás el asunto, menos tiene que pagar. Yo tengo que discrepar por lo menos en lo último que has dicho. Yo he sido 42 años abogado del Estado, me acabo de jubilar.
y en esta región. Y miren, nosotros, hasta la semana pasada, puedo decirlo, somos 5 abogados del Estado de Murcia y resolvíamos cada uno 1000 asuntos al año. Es decir, yo había semanas que contestaba 20 demandas. En fin, lo que quiero decir es que se ha masificado la justicia, porque hace unos meses el secretario general de la Abogacía General del Estado nos mandó un correo electrónico muy curioso, y era la memoria de la Abogacía del Estado de Murcia del año 1893, en donde decía: los 3 pleitos que llevamos en Murcia van bien. 3 pleitos llevaban en 1896. Con la democracia, en el artículo 24 de la Constitución, se ha masificado la justicia. O sea, una de las causas de la lentitud es que existe una gran masificación. La gente quiere defender sus derechos en todos los ámbitos. En los ámbitos laborales, en el contencioso administrativo, en el civil, y en el penal y en el canónico también. La gente es consciente de sus derechos. Quizás algunas veces la propia sociedad falla en que somos conscientes de nuestros derechos y no de nuestros deberes. Entonces concebimos esta sociedad como una sociedad de derechos, pero algunas veces dicen, bueno, como aquel que decía, yo por ser funcionario que me paguen, ahora si quieren que trabaje, que me paguen más, ¿no? O sea, claro, también tenemos deberes que cumplir, y a veces eso hay que recordarlo. Hay un exceso de masificación, exceso de pleitos, hay muchísimos pleitos, una barbaridad. Esa es una de las causas. Las otras causas son, hay que abordar las otras causas de la ineficacia de la justicia. Una justicia retrasada es una justicia denegada, dice el viejo adagio anglosajón, ¿no? Bien, ¿qué es lo que habría que hacer? Ya hemos dicho que más y mejores jueces, primer punto, y en eso estamos de acuerdo. Más y mejor personal de los juzgados. En los juzgados no solamente es el juez, son los secretarios judiciales, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, y hay que recuperar el gusto por el trabajo bien hecho. Hay que incentivar a la gente de que el trabajo bien hecho es retributivo moralmente, aparte de que se retribuya económicamente mejor, pero mientras que no venga la retribución económica, tengamos por lo menos ese prurito personal de que el trabajo esté bien hecho, porque no todos los juzgados funcionan igual. En algunos la culpa no la tiene el juez, un juez que viene destinado, que acaba de sacar la oposición y lo mandan a un pueblo y se encuentra con que hay allí 3000 asuntos acumulados. Y claro, y resulta que los funcionarios que hay allí pues se van a las 10 a desayunar y lo que se van es a hacer la compra y luego vienen con el pan y la bolsa de Mercadona. Eso es así, entonces tendríamos que... Pero además, los jueces no están suficientemente asistidos por personal de calidad. A veces tienen que resolver casos sin el suficiente apoyo por parte del Estado, por parte de la Administración. Yo voy a contar un caso relacionado con Mazarrón. Bueno, no voy a citar el caso de las personas, ¿no? Pero bueno, era un juicio penal de un delito tributario que lo vimos en Lorca. Y entonces era un delito de 2 millones de euros de fraude fiscal. Un fraude clarísimo. Bien, pues yo llevaba y el juzgado y la fiscalía tenían como gran asesor al inspector de Hacienda, que había hecho el informe de la existencia de ese fraude. El inspector de Hacienda era un chico de 28 años, economista, y el defraudador llevó a un catedrático de la Universidad Complutense y a un inspector de Hacienda en excedencia que había hecho la ley del IVA. Y esos dos, en Lorca, nos miraban casi como si fuéramos unos catetos de provincia, ¿no? Pero esos dos apabullaron, y claro, y ahí es donde se echa de menos, o sea, un juez tiene que estar asistido, porque se enfrenta algunas veces con cuestiones muy complejas, digo eso, pero después imaginaros un juez de lo mercantil en un concurso de acreedores, y necesita que los interventores del Estado, los economistas del Estado, los ingenieros del Estado, los arquitectos, todos se vuelquen, y cuesta a veces mucho trabajo. Últimamente hemos tenido un juicio gordísimo en Murcia sobre el fraude de las subvenciones de la Unión Europea, que hemos estado 3 meses celebrando el juicio, y en ese fraude de las subvenciones de la Unión Europea era que decían que por la fabricación de zumo de naranja recibían tanta subvención de la Unión Europea y falsificaban todo, y era mentira, no fabricaban zumo, fue un desastre, ¿no? Pero era un desastre. Pero claro, había que hacer una auditoría, y para convencer a la intervención de Hacienda, que son los únicos que podían hacer auditoría, que hiciesen auditoría esa para el juez de instrucción, pues ellos decían que eso no estaba en sus responsabilidades. Y es verdad. O sea, que no, a veces no tienen apoyo, también es mejor personal.
Y en tercer lugar, mejores leyes procesales. Hemos mejorado mucho en casi todas las leyes procesales, porque la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 es buena, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1998 es buena, y la ley de la jurisdicción social, la reciente de 2013 me parece que es, pero que ya estaba antes otra, también es buena. Y ahí pues a veces no hay tanto retraso. O sea, yo he visto los juicios civiles desde la vieja ley de 1881 ahora han mejorado muchísimo y se ha avanzado mucho. En los laborales las sentencias suelen ser bastante rápidas y en los contenciosos administrativos la verdad es que, por ejemplo, la sala de los contenciosos administrativos de Murcia va al día, porque se estaba colapsada, pero porque había condena en costas, porque no había condena en costas. Desde que hay condena en costas ya la gente se lo piensa y entonces va un poquito más desahogado. O sea que va bien la cosa. Pero ¿por qué no se reforma la ley de enjuiciamiento criminal? ¿Por qué tenemos todavía una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, de 1881? Una ley de procesal del siglo XIX, mechada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha considerado que muchos artículos son inconstitucionales y tal. ¿Por qué a nadie le interesa una justicia penal rápida? Y es muy sencilla la justicia penal rápida. Ahora resulta que empieza un proceso y como somos excesivamente garantistas, cualquier resolución que dicta un juez, cualquier abogado dice recurso de reforma y subsidiario de apelación, cualquier auto de un juez. Y entonces, claro, todo es recurrible. Y a veces se dilata la justicia penal precisamente porque los propios abogados saben que luego alegan atenuante de dilación indebida, porque se tardan 10 años para instruir un asunto. ¿Cuál es la solución? La solución es el modelo anglosajón, que es bastante sencillo. Es decir, una sola audiencia previa en la que un juez garantista, que garantiza los derechos le dice al fiscal, usted tiene 6 meses para preparar la prueba de la acusación y ustedes, defensa, tienen 6 meses para preparar la prueba de la defensa. Y se celebra la audiencia y el juez garantista decide si eso se eleva a plenario o no. Ya está, la instrucción en 6 meses y la hace el fiscal. Y el juez garantiza los derechos. Y luego se va a plenario y se celebra el juicio, que se vuelven a repetir todas las pruebas. Esa sería la solución. Y eso lo he planteado yo, siendo diputado en las Cortes, lo he planteado muchas veces. Porque yo, además de la abogacía del Estado, alguna vez he tenido la frivolidad de ser político. Y entonces, lo he planteado al ministro de Justicia en muchas reuniones. Yo he pertenecido también al sindicato nuestro de OASE, el sindicato de la Asociación de Abogados del Estado, y lo he planteado y tal. Nadie quiere una nueva ley de enjuiciamiento criminal, porque parece que nadie tiene interés en que la justicia penal funcione bien, y no es tan difícil. Y eso lo tenemos que empeñar, y sobre todo las generaciones jóvenes los tenéis que empeñar en sacarla adelante. El Código Penal Procesal está ya elaborado en el Ministerio de Justicia, pero no lo lleva. Y es así, está en esa línea, y no lo lleva. Porque la otra cuestión es lo del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, efectivamente, no es un órgano judicial. El Ministerio Fiscal es un órgano del Gobierno, y jerárquicamente depende del Gobierno. Pero si el Ministerio Fiscal se le dan las facultades de instrucción, se contaría con todos los medios del Estado para la instrucción, y mejor que los jueces de instrucción, y luego estaría el juez que garantizaría la independencia y el control, y la garantía es del imputado, nada de investigado, del imputado correspondiente. En fin, de esto podríamos estar hablando horas y horas. Perdonad que me haya extendido. Y de los temas de los equipos y de los peritos, si quieres, sí. De lo que, otro tema por lo que a mí yo he conocido como los juegos de familia y abogados que llevan mucho el tema de familia y que retrasa, y además muchas veces, no que solamente retrase, sino que muchas veces crea confusión precisamente por esos planteamientos ideológicos que lleva estos equipos, son los equipos psicosociales. Los equipos psicosociales, que son una pieza básica muchas veces para que los juzgados pues puedan resolver una cuestión tan elemental, tan importante en una familia como es una custodia. Resulta que no puede ser, como por ejemplo que el otro día estuve yo en Zafra, en la Paracón, donde era una custodia compartida, donde el juez y la fiscal veían perfectamente que se daban los supuestos, todos los requisitos para la custodia compartida, pero que tenían que someter al equipo psicosocial en la cuestión. ¿Y sabéis cuánto me dijo la juez que estaba tardando en emitir un informe? 1 año. 1 año. Y 1 año en la vida de un niño es muchísimo tiempo. Entonces no se puede tampoco admitir que las pruebas periciales, que también son las que tienen que contar los jueces, pues sean unos equipos técnicos y periciales que realmente, pues, en un tiempo, sobre todo en cosas como este, pues como mucho en 1 o 2 meses. El tema penal de eso ahora me parece como aquí lo único que hacemos es parchear las leyes.
Cuestión compleja, ya pues, el fiscal tiene cuestión compleja y una patada para adelante del procedimiento, pero no hemos aplicado absolutamente Pero nada. ¿cómo se puede en 6 meses instruir Nada. un asunto si te están poniendo continuamente recursos de reforma y subsidiario y de apelación? Es imposible. No, y que además hay cuestiones que son complejas. Ahora, por ejemplo, estoy llevando yo lo de la denuncia por lo de los hechos de incidentes de la madrugada de la Semana Santa, que es un tema para investigar ahí, pero a fondo. 6 meses me parece que investigue, o sea, que es una cuestión que realmente lo de que ahora mismo es la cuestión de la causa compleja es simplemente un formalismo para darle una pata para adelante el procedimiento y que simplemente se cumpla ese requisito y ya está. Vale, gracias. Nos va a dar tiempo a hacer un turno de preguntas, si queréis preguntar. Sí, Victoria, vale, os he visto. Si da tiempo a la tercera, te paso el micrófono, ¿vale? Victoria, por favor, si me puedes ayudar. Vale. No es una pregunta que hago al abogado del Estado. Estaba citando ahora, después con buen criterio estaba comentando el tema de las reacciones indebidas y todo esto en procesos penales. Y usted curiosamente decía que muchas veces se deben a las apelaciones que realizan los abogados. Y yo creo que realmente la justicia, no sé si solamente en el ámbito penal, pero en general, las reacciones se producen por la acumulación excesiva de casos y con la poca diligencia de, como bien decía el juez, de los jueces a cargo de esto a la hora de desarrollar todo esto. Entonces yo creo que más es un 80-20 que a la inversa, ¿no? No sé qué opinión le merece lo que yo le digo. Bueno, yo la verdad es que la experiencia que yo he tenido de los procesos penales, ha sido efectivamente los juzgados de instrucción están muy sobrecargados de trabajo, sobre todo en los juzgados mixtos, es decir, los juzgados de pueblo, que ellos le llaman los juzgados de pueblo, que son juzgados de primera instancia de instrucción, tienen que llevar, el mismo juez lleva asuntos civiles y asuntos penales. Y eso efectivamente en unas poblaciones importantes como Totana o como Cieza, que tienen unos partidos judiciales muy amplios, pues eso es muy complicado. Cuando se especializan ya, y que adquieran determinada categoría, y entonces hay juzgados de instrucción y juzgados de primera instancia, pues entonces ya las acumulaciones son menores. Las causas son complejas, como ha señalado Pac, que es verdad que la instrucción es compleja, sobre todo con los escasos medios con los que cuenta un juez, que algunas veces lo que cuenta es con un funcionario que es el que tiene que hacer el impulso procesal. Pero también es verdad que cualquier resolución que dicta un juez es impugnada, siempre. Y eso origina que se dilaten muchísimo los asuntos. Mire, un proceso cuya instrucción dure 10 años, que no es anormal, el delito habría prescrito. Y no prescribe porque hay actuaciones judiciales continuas que están interrumpiendo. En algunos casos sí prescribe, en algunos casos prescribe, pero cuando no prescribe porque hay actuaciones judiciales que están, lo que pasa es que esas actuaciones judiciales se están encontrando con dificultades. Por ejemplo, dificultades de notificaciones, personas que viven en el extranjero, a veces se pide, por ejemplo, a entidades bancarias que aporten certificaciones. Todo eso a veces la instrucción es compleja. Y yo veo que yo he llevado muchos asuntos complejos que están instruyéndose todavía, y yo me he ido y todavía siguen instruyéndose. Pero no es solo por la acumulación, es por la complejidad del asunto y también por la cantidad de recursos que se plantean. Cualquier asunto gordo ha tenido a lo largo de la instrucción 5 o 6 recursos de apelación. Y entonces, claro, el asunto queda parado hasta que la audiencia resuelve. Y entonces se alarga mucho. Sí, muchas gracias. Muy rápidamente, han tratado prácticamente todos los temas que tenemos recogido dentro de la ponencia de justicia, pero yo quisiera incidir en dos cuestiones que creo que son muy importantes, para que ustedes me den su opinión. Han hablado de que necesitamos un poder judicial, por supuesto, independiente, despolitizado, con medios suficientes y profesional. Bien, hay una cuestión que creo que es muy importante para que entiendan los ciudadanos, que parte de la grandísima acumulación que hay en el resto de la justicia se debe a la excesiva legalización, o digamos de otra manera, el excesivo
además de que son leyes contradictorias, poco claras, confusas y que llevan a error muchas veces a sentencias completamente contradictorias. España, como ustedes saben, tiene más de 100.000 normas en vigor, que es prácticamente más del doble de todas las que hay en Estados Unidos. Comparamos el número de habitantes. Segundo tema importante, todo lo que gira en torno a la justicia tiene uno de sus grandes males precisamente en el sistema de las comunidades autónomas, que ha convertido la administración de justicia en 17 administraciones que no están además coordinadas entre ellos. Por poner un ejemplo, el sistema informático de las comunidades autónomas no está interrelacionado. Y por colofón final, cuando nosotros decimos, insistimos desde Vox, en que la principal, y aquí tomo la palabra a Manuel Pizarro, el expresidente de Endesa, cuando dijo la principal reforma que necesita España es la del Poder Judicial, mucho antes que otras, yo creo que lo que estaba enfocando era en que cuando hablamos de un Poder Judicial independiente, con medios humanos suficientes, con profesionales, estamos hablando de garantizar la justicia. Cuando hablamos de garantizar la justicia, estamos hablando de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles ante la ley. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando nada más y nada menos que del término que ustedes conocen todos nosotros, que se llama seguridad jurídica. Pues bien, recuerdo de aquellas conclusiones que decíamos, y esto es lo que le importa al ciudadano de calle, cuando hay seguridad jurídica, uno, hay más inversión, porque las empresas nacionales o extranjeras se sienten seguras e invierten. 2, se crean más puestos de trabajo. 3, se incentiva el comercio. 4, se desincentiva el delito, porque esto es importante. Cuando hay unos tribunales que actúan rápido y eficaces, hay una bajada importantísima en la delincuencia. Y en último lugar, se desincentiva o se rebaja la conflictividad social. Cuando tú sabes que los órganos judiciales van a responder rápido, eficaz y en tiempo, la conflictividad se rebaja. Conclusión de todo ello. Tener un poder judicial independiente es una garantía de la libertad, pero también del progreso económico. Me gustaría que hablaran de esto. Bueno, pues Javier, totalmente de acuerdo. O sea que en cuanto a la reflexión, en lo primero, el exceso normativo, pues, no es que solamente sea un exceso normativo, sino es que es encima una legislación que muchas veces no está sometida al debido debate y que además esté llevada por técnicos y especialistas. Aquí se está legislando a golpe de telediario muchas veces. ¿Bien? Entonces, claro, tenemos normas. Yo escribí una vez un artículo que era hemorroides legislativas. Es que eso es lo que está ocurriendo en España. Ese exceso de normas. De todas maneras, que puede haber una ley orgánica, las disposiciones adicionales de una ley orgánica, aprovechando que es una ley orgánica para enterarte a lo mejor de que una ley que no tiene nada que ver con esa cuestión, y a lo mejor se ha legislado una disposición adicional, un tema que puede ser trascendente, incluso hasta una reforma procesal, porque se exige que sea a través de una ley orgánica y se aprovecha esa ley orgánica para la disposición adicional. O sea, barbaridades. Y además, leyes no meditadas, no sopesadas, no hechas por especialistas, sino hechas, como digo, a golpe de telediario, muchas veces a golpe de efecto mediático. La corrupción judicial es realmente una de las cuestiones que nos tiene que preocupar. Si en este hablamos de corrupción social, de corrupción política, es porque también existe una corrupción judicial que se ha de combatir, de la que no se habla. Dentro del Poder Judicial también existe esa corrupción judicial que desde luego tendríamos que preocuparnos, porque desde luego, de si el Poder Judicial también está corrupto, que es el que tiene que controlar el resto de la corrupción de los demás poderes del Estado, pues mal andamos. Y en cuanto al criterio de la seguridad jurídica, yo lo he dicho antes, el libro este de Francisco Buenarrús, es que es de una inseguridad jurídica absoluta muchas veces lo que nos encontramos. Y la seguridad jurídica es uno de los pilares y fundamentos del Estado de Derecho, porque esa seguridad es la que la verdad da confianza y que realmente esa seguridad jurídica es la que haría que también hubiera muchísimos menos pleitos, y al haber menos pleitos, desde luego también se reduciría la lentitud de la justicia. Muy brevemente, porque me han avisado que hablo demasiado. No, mucho. Bien, yo estoy completamente de acuerdo y además no es una opinión personal, es una opinión que está en todos los libros que se están publicando recientemente. La legislación española de los últimos años es excesiva, caótica y mala de contenido. Muchas veces se legisla, como tú dices, a golpe de telediario o por emociones.
una emoción de un día del telediario y tal, se hace un proyecto de ley. Pero bueno, esto que es, y además elegirla mal, se hacen leyes malas, algunas veces contradictorias. Y ahí la labor de las Cortes es la clave, ahí no tiene nada que ver la justicia. Y sobre todo los letrados de Cortes, que son los que tienen que avisar de las contradicciones en que incurren los legisladores, porque claro, los legisladores que hay allí no son diputados. Y los diputados, bastante tienen que ser diputados, encima no le vamos a pedir que sepan leer y escribir, ya son diputados. Entonces, claro, hay exceso de leyes. Hay un exceso de leyes y eso lo dicen incluso economistas que están... El libro ese de la España estancada, de Carlos Sebastián, habla de eso, de la mala calidad de la normativa española de los últimos años, que es malísima. Eso es verdad. De las comunidades autónomas, ¿qué te voy a decir? Yo creo que eso es lo primero que habría que suprimir en este país, todas. Pero como eso no es políticamente correcto decirlo, pues yo como estoy fuera de la política y nadie me tiene que votar, yo creo que esto es una gran distorsión, lo de los ordenamientos jurídicos de las comunidades autónomas y lo de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas es una gran distorsión. O sea, creo que ni la justicia, ni la sanidad, ni la educación, ni la cultura, ni el urbanismo deben ser competencias de las comunidades autónomas, sino que deben centralizarse de nuevo, como mínimo, porque la supresión de las comunidades autónomas y crear unas buenas diputaciones provinciales con poderes políticos suficientes sería suficiente para este país, sin necesidad de tanta historia de comunidades y de nacionalidades. Pero efectivamente en la justicia también afecta el que se hayan hecho transferencias en materia de justicia y que constituya cada comunidad autónoma un compartimento estanco y no se comuniquen informáticamente las informaciones. Estoy completamente de acuerdo. Y lo que has dicho de Manuel Pizarro, sobre la reforma más importante que hay que hacer en España, yo creo que la reforma más importante que hay que hacer en España es la descentralización territorial del Estado, la de la educación y también la de la justicia. Pero tiene razón, es decir, yo creo que la seguridad jurídica, y eso si lo decís en Vox, me parece acertadísimo, la seguridad jurídica fomenta el progreso social y económico de un país, porque si hay seguridad jurídica hay más inversión, hay más tranquilidad. Pero claro, la seguridad jurídica también significa la inmovilidad de los jueces, la inamovilidad de los jueces. O sea, si un juez también tiene que tener seguridad jurídica, que no lo van a cesar porque dicta una resolución que no le gusta al poder constituido. En fin, tienes toda la razón en todo lo que has dicho, por lo tanto, creo que debemos de insistir también en estos puntos. Sí, la última pregunta, compañero, por favor, telegráfica. Te pasa el micrófono, perdona. Sí. ¿Perdón? No. Hola, buenas tardes. Yo tenía 5 o 6 preguntas, pero me las habéis contestado perfectamente además y tampoco ya lo que pienso sobre ello. Pero me quedaba una, que es, habéis hablado de la falta de medios, de la falta de instrumentos para un mejor funcionamiento de la justicia. Quisiera saber qué opináis sobre un elemento que es muy importante, que no se ha mencionado muy por encima, que es el tema de la policía judicial. Es decir, la policía al servicio real de los jueces y magistrados. ¿Pensáis que se tiene que modificar la ley de procedimiento criminal en el sentido de que realmente tenga una adscripción efectiva, que sea orgánica, funcional, incluso administrativa, la propia policía judicial? ¿Por qué motivo? Pues como se está viendo ahora, ¿no? Es decir, casos que están llegando a los jueces y magistrados proceden de unidades unidades del Ejecutivo y que van dosificando bajo el interés del propio Ejecutivo cuándo y cómo van llegando los casos, ¿no? Entonces, si pensáis que puede haber una reforma en ese sentido en que las unidades orgánicas de policía judicial dependan de manera efectiva, real, del Poder Judicial, o sea, del juez magistrado directamente, o No, bueno, ya muy brevemente. Yo que he sido juez de instrucción, puedo decir que la policía judicial es fundamental en la investigación de los delitos. Y luego, claro, si estamos hablando también de la importancia, hemos hablado antes de los equipos psicosociales, el tema de familia, la policía tiene que tener una adscripción orgánica y además tiene que ser totalmente independiente para que esa investigación no llegue mediatizada. Porque una investigación mediatizada ya se ha cargado desde el minuto 1, pues realmente
el resultado de un procedimiento que ya viene contado. Entonces, esa policía judicial es importantísima y dentro de esa reforma, que ha dicho Juan Ramón que haría falta de la ley de enjuiciamiento criminal, desde luego tenía que darse un papel importante a lo que es esa adscripción orgánica de una policía judicial independiente y que dependa de los jueces y que no tenga nada que ver con el Ejecutivo, porque entonces ya lo contaminamos todos desde el minuto. Muy brevemente, yo creo que una de las cosas que mejor funciona en España es la Guardia Civil. Es distinta a la Policía Nacional, pero también funciona bien, las unidades de la Policía Nacional. Y puedo decir que yo he tenido mucha experiencia penal con informes de la Guardia Civil y la verdad es que si a un Guardia Civil le dices que alguien le ha dado instrucciones para que no investigue en un sentido o en otro, el Guardia Civil se enfada, porque no lo admiten, esas unidades funcionan. Entonces, claro, esa ya es una labor política. La Guardia Civil tiene que depender del Ministerio del Interior, como es lógico, y la Policía Nacional también. Tiene que tener sus unidades especializadas, pero las unidades especializadas tienen que seguir funcionando con independencia, y funcionan con independencia incluso de sus jefes. Y si hay alguna interferencia, le corresponde denunciarlo a la oposición en las Cortes, porque hay que preservar esa independencia del poder, de la Policía Judicial, que actúan como Policía Judicial, porque realmente muchos delitos se van a condenar en virtud del informe de la Guardia Civil, para enfado de los abogados de la defensa, que cuando se encuentran con la Guardia Civil, que hace unos informes exhaustivos, no hay forma de levantarlos para atrás, ¿no? Tirarlos para atrás. Bueno, yo creo que la labor es de los partidos políticos, que si estáis en el gobierno, bien, no manipuléis, pero si estáis en la oposición, tenéis que controlar al gobierno para que no manipule a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Y dejarlos que funcionen muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Siento que no pueda dar más turno de palabra para hacer preguntas. Gracias a Juan Ramón, gracias a Francisco, gracias a todos vosotros y hasta la próxima. Siguiente punto.